Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero. Soy Marco Antonio Suárez, estudiante cursante de la materia de mecánica de fabricación, y hoy vamos a ver el tema de fundición de metales de una parte conceptual y de la mejor manera explicada posible. Por lo que vamos a empezar. Fundición de metales. Para empezar con este tema, tenemos que llegar a ver lo que la fundición de metales en realidad es, que es fundir un metal sólido a un metal líquido en primera instancia. Por lo que me voy a guiar por esta imagen que estamos viendo, que es de un taller de fundición, para explicar más o menos las partes principales de lo que es una fundición. En primer lugar, podemos ver lo que está de partes ojiza, que está concentrado es el metal que estamos fundiendo. En este caso ya está fundido o está a punto de llegar a su punto de fundición, por lo que ya podemos presenciar ahí cómo el metal ha sido fundido. En este caso, el metal que nosotros hemos aprendido a fundir en el laboratorio de fundición es metal aluminio, que aproximadamente su temperatura de fundición es entre los 620 y 670 grados centígrados. Perdón. Y vamos a seguir pasando con las partes más esenciales, que son los ladrillos, que en realidad son una atracción de calor que hace que no se pueda experimentar el calor por los demás costados. Un ejemplo extraordinario es como en los hornos, en todos los hornos la mayoría de los hornos que tenemos nosotros, más que todos los antiguos, tienen ladrillos que esos protegen el calor y no dejan que salga hacia afuera, por lo que eso hace que nosotros podamos trabajar en la fundición. Por debajo tenemos lo que es la fuente de calor, que puede estar constituida por carbón, por gasolina, por líquidos, por sólidos, que son los carbones, puede estar constituido por gases, que puede ser que por soplete podemos llegar a transmitir el calor, o así también puede ser por electricidad, que la electricidad podemos juntar resistencias y mediante las resistencias amadadas al crisol, que es donde vamos a vertir, donde vamos a fundir el metal, puede calentar y esto va a llevar a que podamos fundir este metal. Bueno, en esas partes son lo más indicado y lo más necesario para poder saber lo que es la fundición en primera instancia y en sí el fundido. En todo caso, tendríamos que saber que el aluminio, como tal, el metal que estamos tocando como ejemplo, va a ser fundido a una temperatura de 620 a 670 grados centígrados. Pero si este aluminio tendría aleaciones de acero o el crisol fuera de acero y no de granito, entonces este no se llegaría a fundir con el aluminio, porque tenemos que tomar en cuenta que el crisol y bueno, el acero en todo caso tiene una etapa de fundición más alta, que es de 1000 grados centígrados para arriba, en realidad 1070 grados centígrados para arriba. Por lo que con eso podemos estar tranquilos a fundir solamente el metal que necesitamos. Y si en el caso habría absorciones de aceite que suele haber, porque el metal en el trabajo ha sido, normalmente el aluminio es reciclado y ha habido absorciones de aceite, esto lo que va a hacer al fundirse es crear pequeñas explosiones para liberar estos aceites. Vamos a pasar con lo que es los moldes más significativos para la fundición que podemos ver en sí. Para tener un molde, vamos a tener que captar primero una pieza de fundición. En este caso, como ejemplo, les puedo demostrar que, por ejemplo, podemos querer fundir esta botella de silicona, para lo que tendríamos que hacer un molde A y un molde B, un molde positivo y un molde negativo. Como podemos apreciar en la imagen, nos pueden ayudar para ver que el molde que va a captar la cara anterior y la cara posterior. Si en el caso fuera una cara plana, entonces uno estaría apoyando a lo que es la cara superior, para que así el molde, juntando los moldes y cesando este molde, podamos tener lo que es la fundición una vez vertido el metal en forma líquida. Y para lo que también tenemos que especificar muy necesariamente lo que es las partes del molde. Serían en sí, en este caso vamos a mostrar lo que es las partes del molde que vamos a necesitar para poder tener una fundición muy necesaria. Y a la vez, los factores que pueden alterar, que son las operaciones del vertido. Y el vertido es cuando llegamos a echar todo el líquido aluminio, en este caso al molde. La temperatura del vertido es muy importante, la velocidad del vertido así también y las turbulencias. Vamos a empezar indicando lo que es la temperatura del vertido. Si en el caso que tiene una temperatura muy cambiante de 670 grados centígrados a lo que es 20 grados centígrados, que normalmente está un molde, entonces va a haber un factor que pueden contrarrestar, pero a la vez va a ser lo que va a hacer solidificar. La parte más importante, que la velocidad del vertido, es muy necesaria, ya que vamos a tomar en cuenta este dibujo que tenemos aquí, es un molde. Lo que podemos ver aquí, he dibujado una pieza que no sea muy normal, por eso vamos a moldear esto con aluminio. Es por lo que vamos a usar esta pieza. Y este decodido que pasa aquí es el sistema por donde vamos a vertir el aluminio. Entonces, tomemos en cuenta que, digamos, al vertir el aluminio, vamos a empezar y vamos a vertir de manera lentamente. Y este va a quedar una capa de solidificación ya al interior. Vamos a seguir virtiendo y así se va a ir creando la capa, con lo que la capa puede llegar a sedar por dónde va el conducto, por dónde va a entrar el aluminio en este caso, y ya no nos puede dejar avanzar. Entonces, por lo que es muy importante, la velocidad no puede ser ni rápida porque va a causar turbulencias, y cuando es muy rápida, en vez de tapar lo que es el conducto, va a hacer que entre de una manera muy rápida, y el aire que tenemos aquí, que va a estar saliendo por un pequeño respirador, el aire no va a alcanzar a salir de manera efectiva todo el aire que contiene nuestro
molde y por lo que se van a crear burbujas dentro de nuestra pieza y eso va a causar que la calidad del molde de la pieza que lleguemos a hacer sea mucho, mucho más baja, no tenga una calidad óptima para poder trabajarla. Espero que con eso se haya entendido específicamente las operaciones del vertido, pero ahora para ser más específicos vamos a tomarnos muy en serio la velocidad que debería tener el vertido en nuestra pieza, para lo cual voy a tratar de explicarles de la manera más fácil, que es que el vertido tiene que tener una velocidad, pero al entrar el líquido desde aquí y pasar por aquí, vamos a tener en cuenta dos velocidades, la velocidad uno y la velocidad 2. En el caso de la velocidad uno, podemos considerar que es cero, porque tomando en cuenta que está empezando desde pozo va a considerarse que es cero. Después podemos alterar algunos factores de que nos hacen que la altura 2 no tenga que ser considerada, ya que tomando en cuenta que la velocidad 2 es la que vamos a querer obtener y simplificando toda esta fórmula, vamos a tener en cuenta que nuestra fórmula va a ser mucho, mucho más simple, ya que esta no va a necesitar, vamos a usar directamente la velocidad 2 y es lo que vamos a reemplazar en nuestra fórmula que estamos buscando para obtener la velocidad del vertido en sí. Entonces vamos a tener una fórmula ya mucho más simple que va a ser lo que es B sub 2, que es la velocidad 2, que es la velocidad con la que va a entrar, va a ser la 6 cuadrada de 2 por la gravedad que va a llegar a captar hacia abajo por la altura 1. Ahora, lo más importante que podemos captar en este momento es que la gravedad afecta bastante, tomando en cuenta que la gravedad es lo que nos atrae a nosotros, por así decirlo, a la Tierra. La gravedad es lo que va a traer también a que el cuerpo se vaya basando, el líquido se vaya basando hacia abajo y eso gane otra velocidad, no simplemente la que teníamos en mente. Ahora, tomando en cuenta este sistema que hemos dibujado, vamos a explicar un poco más lo que es el sistema de fundición. Y pues estamos viendo aquí que tenemos un sistema de vertido donde vamos a vertir el embudo en sí, donde va a entrar todo el líquido aluminio en este caso. ¿Y qué es este cuadrado? Nos podemos estar preguntando. Pues es la masa rota. Es una de las partes más esenciales que vamos a tocar hoy día, que va a ser la masa rota. ¿Por qué es importante? Es importante porque esta va a crear una mayor calidad de ubicación del líquido una vez que terminemos, pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Por lo que vamos a tomar en cuenta el embudo, la masa rota y, muy importante así también, lo que va a ser un respirador, según lo que se tenga que basar. En algunos casos incluso se pone dos respiradores. En nuestro caso, como experiencia de laboratorio, podemos tomar en cuenta que hemos puesto la delgadez de un lápiz para causar respiradores, pero esto ha causado que tengamos así, que el molde tenga por dónde expulsar el aire que se va a tener que eliminar cuando el líquido llegue a ingresar. Espero que esto haya sido muy bien explicado y vamos a seguir para poder explicarles lo demás. Vamos a explicarles un poco y voy a mover esto para que se note en realidad, cómo vamos a medir la superficie del enfriamiento. Una fundición con una razón grande de volumen a superficie se enfría y solidifica con más lentitud. Entonces vamos a captar más o menos en cuánto tiempo es el módulo de enfriamiento. Para una base muy lógica que estamos viendo, nos estamos basando en este enunciado, nos damos cuenta que el volumen sobre la superficie va a ser lo que va a determinar qué tan rápido se va a enfriar. Si este número resultante es más grande, va a tardar mucho más en solidificar y enfriar nuestra pieza. Y si este número es más pequeño, va a tardar menos. El volumen como tal de una pieza se lo puede obtener. Aquí tenemos una pieza cilíndrica. El volumen lo podemos obtener de una manera ya muy conocida, que lo vamos a poder obtener. Pero ¿qué es la superficie? ¿A qué se está refiriendo con la superficie? La superficie va a ser el área de todas las partes que contenga esta pieza. En este caso va a ser el área superior, el área inferior y todo el rectángulo que forma lo que es el cilindro. Espero que con eso se haya entendido. Pero ¿cómo vamos a captar más de paso el tiempo total en sí de solidificación? Va a ser de manera que podamos tomar en cuenta el tiempo total de solidificación en minutos, para lo cual vamos a necesitar la constante del molde, que eso vamos a aprender a sacarla un poco más adelante, el volumen del fundido, que eso lo podemos tener, ya lo tenemos, ya hemos explicado cómo lo vamos a sacar, el área de superficie del fundido, que igual ya lo hemos explicado, que son la suma de las áreas, y la constante, igual a 2 según las escalas. Puede usarse 1.5 o 2, normalmente se usa 2 y es lo más sugerido. Pero, ¿cómo sacamos la constante? La constante la vamos a determinar según esta fórmula que estamos viendo, que para lo cual necesitamos la temperatura de función y todo diferentes cosas que las tendríamos, pero sería muy difícil obtenerlas. Entonces, para hacer un poco más fácil el trabajo, lo que vamos a hacer es cronometrar el tiempo y en sí vamos a tener cronometrado este tiempo. Me dejan cronometrado este tiempo
este tiempo vamos a estar cronometrado, vamos a tener el volumen, vamos a tener el área, vamos a usar un n de 2 y vamos a obtener lo que es la constante para usar con ese molde, si fuera desciclable o permanente, por así decirlo, vamos a poder usar esa misma constante. En ese caso, podemos tomar en cuenta un punto que no estábamos tocando hasta ahora, que es que los moldes pueden ser de dos maneras. Puede ser uno que sea desechable y que solo funcione una vez, o puede ser un molde permanente, el cual esté hecho ya de una manera mucho más preparada. Vamos a continuar con el tema y vamos a ponernos en las contracciones que llega a tener la pieza cuando una vez ya está fundida. Y las contracciones se pueden dar de tres partes, y en realidad son las que se dan en tres partes: la contracción líquida, la contracción sólida y la contracción térmica. Vamos a explicar un poco de la contracción líquida. Cuando el líquido termina de ser vertido, de esta manera, como podemos observar en la imagen, cuando el líquido termina de ser vertido, pasa que al momento de enfriarse, pasa una contracción inmediata, casi inmediata, que es que el líquido que está en las paredes, normalmente lo que hace es solidificar primero, y eso hace que haya una deducción del nivel por lo que se considera una contracción líquida del metal fundido. Pasamos con lo que es la contracción sólida, y a esto nos podemos referir con esta imagen. Les muestro que es cuando una vez la deducción de la altura debido a la contracción por solidificación de esa misma manera, porque lo que está haciendo es que el líquido, al pasar de una temperatura a otra, se empieza a solidificar y eso hace que el líquido se contraiga. Por lo que nos lleva a hablar de un término muy necesario en esto que es fundición, que es saber que cuando un metal calienta, este metal lo que hace es se dilata y crece de tamaño. Y cuando un metal enfría, inmediatamente esta dilatación hace que la temperatura hace que se contraiga. Y eso hace que en un momento indicado tengamos que ver que hay incluso una tabla de contracción según el metal que tenemos. Y podemos ver que del aluminio la tasa de contracción es del 7%. Como un ejemplo que nos dio el ingeniero, podemos tomar en cuenta que si tenemos una base si tenemos un molde al 100%, sabemos que un 7% de ese 100% se va a deducir, por lo cual tenemos que hacer algo para que esa deducción no afecte en la pieza, en la calidad de lo que estamos queriendo lograr. Por lo que vamos a tratar de hablar de esta forma, con lo que vamos a arreglar esto de la contracción es con la mazarrota. Vamos a volver a la imagen de la mazarrota que teníamos aquí atrás y vamos a tomar en cuenta algo muy importante. Cuando este elemento en sí nos da que solo llena el 93% en el aluminio, ese 7% de contracción que tenemos que llenarlo con algo. Y si el enfriamiento es primero de aquí, se va a notar más antes la contracción. Entonces, para eso sirve la mazarrota. La mazarrota se llena a llenar del líquido igual, pero el enfriamiento tiene que ser mayor, tiene que tardar más en lo que es el enfriamiento de la pieza. Por lo que cuando le falte, aquí, cuando llegue a faltar, la mazadota va a llegar a concluir todo y va a eliminar lo que son las falencias de contracciones, que nos va a dar una mejor calidad, para que así esto va a hacer que la mazarota nos pueda ayudar de manera eficaz a, a tener una pieza mucho más correcta y mucho mejor en sí. Por lo que vamos a volver a donde estábamos y demostrar algunos otros puntos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la curva de ingeniería que muy bien hemos conocido desde Física 1. Tenemos que darnos cuenta que la curva de ingeniería es muy importante en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué más o menos temperatura tenemos que llegar para llegar a deformar de una buena manera el metal. Nosotros sabemos que la zona elástica, si nosotros llegamos a deformar hasta esta parte del metal, sabemos que puede volver. Y ese es el beneficio de la zona elástica. Si nosotros llegamos a empujar lo que es a presionar es de esta manera hasta esta parte, este plástico, esta botella, sabemos que va a volver a su lugar y va a llegar a volvernos a tener el mismo envase que teníamos. Y en la zona plástica llega un punto donde incluso se llega a lo que es romper esto, y es el punto de ruptura que conocemos, o el punto más específico que sería de separación. Y en el punto más alto tenemos lo que es el punto más alto de la zona plástica, que es hasta donde puede llegar a cambiarse. Pero sabemos que al medio de estas dos zonas hay una zona elástico-plástico. Y esta nos puede ayudar a que en esta zona ya va a ser lugares, va a deformarse, pero va a volver hasta cierto punto a su, a su forma base. Entonces nosotros tendríamos que ponernos a pensar cuál sería el mejor lugar donde vamos a tener la zona, donde vamos a llegar a usar
donde vamos a llegar a transformar el metal. Esta zona o esta zona. En realidad, si nos damos cuenta, no queremos que se disloque, no queremos que se llegue a cambiar de una manera muy absurda el metal, entonces no podemos llegar a esta forma, pero tampoco podemos llegar a esta elastoplástica porque puede volver, y nunca hemos visto que un metal fundido ya se vuelva una plancha de nuevo, por lo que sería ilógico. Por lo que el punto más recomendable es el medio entre la elastoplástica y la plástica. Entonces, el punto medio es donde vamos a nosotros fundir y vamos a tener esta línea, que en realidad está de fíjense aquí, lo vamos a denominar con el nombre de plástico perfecto. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a basar. Esta va a ser la línea del plástico perfecto y a lo que donde nosotros debemos llegar. Vamos a avanzar para no hacerlo muy largo esta explicación. Vamos a avanzar y nos vamos a dar cuenta que ya vamos a estar en lo que es las compensaciones de contracción. Y vamos a darnos cuenta cómo medir el volumen de la masa rota. El volumen de la masa rota lo vamos a medir, tiene que ser igual a esta fórmula que es el volumen de la pieza por una constante K, que ya la vimos, por el coeficiente de contracción. Ahora, como una breve explicación, podemos darnos cuenta que si lo vemos solo hasta el volumen de la pieza, entonces nos daríamos cuenta que la masa rota tiene que ser igual a la pieza, el mismo volumen, y no tiene que ser así. Y si lo sumamos la constante, que normalmente es 2 o 1, esto va a hacer que siga siendo lo mismo o llegue a ser la mazarota, llegue a ser más grande aún que lo que es la pieza en constancia. Pero no, en realidad tenemos que trabajar con el coeficiente de contracción, que ya lo vimos anteriormente, en el caso del aluminio, el 7%, y expresado en la fórmula va a ser 0,07%, que va 0,07, que eso va a hacer que baje el nivel del volumen de la mazamorra y vamos a tener un nivel mucho más bajo, por lo cual vamos a poder trabajar de una manera mucho más sencilla. El coeficiente K, nosotros lo vamos a determinar que si está pegado la mazamorra a la pieza que estamos fundiendo, entonces va a ser 1. Si el coeficiente, si la mazamorra está en un costado a este, pero con la sombra, forma un ángulo de 45 grados, en este caso, lo vamos a explicar de una manera más general, forma un ángulo de 45 grados la sombra con la pieza de la mazamorra, entonces se usa lo que es 2. Y si está más alejado, se puede llegar a usar hasta 3, que es el último número que podemos usar con el coeficiente K en esta fórmula de contracción. Ese es el primer criterio para la mazamorra. Y como segundo criterio vamos a tener el módulo de enfriamiento, que puede ser convencional o puede ser exotérmica. En este caso puede ser exotérmica y lo vamos a anotar aquí. Esta es la fórmula para la exotérmica. Mil disculpas. Esta es la fórmula para exotérmica. La masa rota tiene que llegar a ser, para la convencional, el 1.2, el módulo de enfriamiento de la masa rota tiene que ser el 1.2 por la pieza. En otras palabras, tiene que enfriar más después de la pieza. Un 1.2%. 1.2 por la pieza del tiempo. En sí es lo convencional que manejamos. Pero si llegamos a hacer una evaluación exotérmica, entonces tendría que ser menor a la pieza, que es el 0,8 de la pieza. Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Nos vamos a dar cuenta que esto se llega a cumplir tomando en cuenta que la delación exotérmica es cuando tenemos partículas de algún elemento que pueda llegar a enfriar o que llegue a calentar más lo que es la masa rota. Y esto lo hacen en procesos industriales más grandes, no como los que nosotros hemos trabajado y pueden tener aquí procesos industriales para lo que nosotros nos puede dar un diámetro 1, que es con normalmente el convencional de 72 centímetros de diámetro, y el diámetro 2 nos pueden dar el diámetro 3, perdón, nos pueden dar de 42. Lo que nosotros tenemos que llegar a tomar es un diámetro medio entre estos, para que así no se peguen ni enfríen más rápido y a la vez tengamos lo que era el primer criterio, que era que tengamos el volumen de masa rota necesario para poder trabajar con esto que es la pieza, y la mazarota cumple un papel muy, muy importante en esto de la fundición, porque elimina lo que son las impurezas, las contracciones en sí, y hace que nuestro trabajo tenga una calidad mucho más alta. En este caso, eso es lo que vamos a tomar en cuenta. El criterio de la mazarota es Compensar contracciones y compensar, eliminar imperfecciones. compensar contracciones y también eliminar imperfecciones. Espero que se haya entendido hasta ahí. Vamos a avanzar con lo último, que sería calcular más o menos el volumen de una esfera para el módulo de enfriamiento. Vamos a calcular un módulo de enfriamiento cualquiera, para lo que me he tomado en cuenta una esfera. Para lo que hemos tomado el volumen de una esfera, como conocemos una fórmula básica que es 4 tercios de pi por el radio al cubo. En este caso estamos usando el diámetro dividido entre 2 al cubo. Y ya tenemos eso, el área superficial de una esfera. Hemos dicho que era el área superficial por fórmulas 4pi por el radio al cuadrado. En este caso, el diámetro dividido entre 2 al cuadrado. Y con esas dos partes que hemos usado una fórmula de volumen sobre superficie, vamos a tener lo que es el módulo de enfriamiento. Y el módulo de enfriamiento de una esfera llegaría a ser el volumen de la esfera por el área superficial de la esfera. Y el módulo de enfriamiento sería las dos fórmulas que hemos tenido. Y podemos de esto nosotros simplificar de manera más efectiva, por lo que lo vamos a hacer aquí, vamos a simplificar y podemos simplificar este
este 2, y en realidad todo esto con esto, y solo nos quedaría de esta manera el D2, el 4pi con el 4pi, y nos quedaría un tercio por D sobre diámetro sobre 2, lo cual multiplicando nos daría diámetro dividido entre 6. Este sería el módulo de enfriamiento de la esfera. Espero que con esto se haya entendido el tema, que es muy interesante lo que es en sí la fundición de metales, y para mí ha sido uno de los temas más interesantes que hemos podido tocar, y espero que hayan podido entender mi explicación. Como repito, mi nombre es Marco Antonio Suárez, soy cursante de la materia de mecánica de fabricación, y gracias por su atención.